Hola a todos, hoy nos encontramos con una colega venezolana, ella es Yusmari Rivas, quien tiene una licenciatura en archivología en el país de Venezuela y esa licenciatura fue convalidada en Colombia como profesional en archivística. Ella ha realizado diferentes cursos de formación complementaria en temas asociados con la gestión documental y la gestión de información y hoy nos va a compartir un poco la experiencia de ese proceso de convalidación de haber estudiado en un país diferente a Colombia y hoy en día está ejerciendo en el territorio colombiano como profesional en archivística. Entonces, bienvenida al canal. Muchas gracias, Yusmari, por querer compartir esta experiencia, porque puede que hayan otros colegas de otros países que quieran irse a vivir a nuestro hermoso país colombiano y que sepan que allí también pueden ejercer la profesión y cuál sería como todo este proceso de convalidación. Hola Nelly, buenos días. Agradecida con la invitación, también para compartir un poco la experiencia, porque muchos, en algunos casos, las desconocemos. Yo la desconocía y es importante también que saber cuáles son los procesos o pasos que debemos cumplir para también ejercer de manera legalmente en otro país, no solo en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia. Pues particularmente yo hice mi proceso de convalidación en el año 2018. ¿Qué pasó a inicios del mes de octubre de 2018? En ese año estaba como el auge de los venezolanos aquí actualmente en Colombia. ¿Qué pasó en el Ministerio de Educación? Pues el ministerio decidió hacer eh, establecer un acto administrativo donde de alguna manera simplificaba los procesos y los trámites que se hacían porque anteriormente el proceso de convalidación duraba un año. El Desde Ministerio en de Educación adelante, de Colombia. Estás hablando del sí, de señor. Colombia, sí. Sí, efectivamente, el Ministerio de Educación de Colombia emite un acto administrativo, una resolución, donde dice cuáles son las categorías conforme a la carrera que vayas a estudiar, no solamente archivos, sino temas de salud específicamente, cuáles son los requisitos puntuales que debes acceder y cuál es el proceso de pago. Porque hay que aclarar que estos procesos no son gratuitos, Ujú. tienen un costo dependiendo de la cantidad de la unidad tributaria, entre otros aspectos. Entonces, mi proceso inició en el 2018, pero de alguna manera fue proceso productivo en el 2020, porque con el cambio del acto administrativo y todos los procesos, mi proceso que ya llevaba inicialmente 4 meses fue derogado de alguna manera. Iniciamos con un proceso nuevo, con una resolución nueva. Entre estos documentos que te solicitan inicialmente, el título, pero el título debe ir con un proceso que en Venezuela y aquí creo que es igual, se llama un proceso de legalización de apostilla. ¿Qué nos permite ese proceso de legalización de apostilla? La legalización se realiza en Venezuela para certificar que ese título es verídico, es verdadero, está registrado ante las instancias competentes y la universidad está facultada para ejercer funciones correspondientes a esa carrera, a ejercer funciones en esa carrera. En mi caso, la carrera en Venezuela se llama licenciatura en Ciencias de la Información y cuando llegas a quinto semestre defines si te vas por mención biblioteca o mención archivo. En mi caso, yo decidí por mención archivología, porque la premura que le dan a uno en Venezuela es que el archivista puede trabajar en varias áreas, pero el bibliotecólogo no puede trabajar en un archivo, porque efectivamente el conocimiento parte de dos vertientes diferentes. Y uno a nivel de experiencia, cuando ya pasa el tiempo, uno definitivamente confirma o no confirma esa teoría que muchos profesores le dan a uno cuando está en el inicio de la carrera. Son muchas, en este caso se gradúan más mujeres que hombres, en el caso de biblioteca se gradúan más hombres que mujeres, o sea, ahí tienen un equilibrio, porque dicen, bueno, los archivos los puede manejar una mujer, pero un archivo no lo puede manejar un hombre y eso está sacado de contexto porque todos tenemos las mismas facultades y las mismas habilidades para manejar estos espacios. Entonces, te piden inicialmente el título, ese proceso de legalización y haces un tercer proceso que llaman apostilla. Este proceso de apostilla se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela y tiene un convenio con la Haya. Este convenio con la Haya nos permite hacer ese proceso de legalizar, apostillar nuestro título para ejercer en países como Colombia, España, Ecuador, Perú, entre otros. Ese es el contexto inicial que nos da. Con estos dos documentos
ellos hacen el proceso de cumplir ese requisito, que nuestro título esté legalizado y apostillado. Lo mismo pasa con las notas certificadas. Te piden el título, las notas certificadas, el pensum de estudio y el acta de grado. En mi caso, mi pensum de estudio tiene 300 páginas. Oh my God. Cuando hice el cargue del documento, me dijeron es que debes minimizarlo, o sea, te hacen un primer filtro, una primera revisión de los documentos en un mes. En ese primer mes revisan que efectivamente cumplas todos los requisitos y si te hace falta algún otro documento, te pasan una notificación que dice, señores, debe subsanar este inconveniente o este hallazgo que tiene su proceso para continuar a la siguiente fase. Luego de ese proceso, anteriormente, no pagabas al inicio del proceso, sino al final. Es decir, si el proceso pasaba o no, pues si no pasaba, no perdías el dinero. Si pasabas, súper. Te hacían el proceso del trámite, se genera un acto administrativo oficial donde dice que el proceso se surtió de manera favorable y tienes tu convalidación ante Colombia. Actualmente, te comento el proceso actualmente porque mi esposo lo está haciendo, mi esposo también es venezolano, residenciado aquí en Colombia hace más de 7 años, está iniciando el proceso como extranjero. Yo lo inicié como ciudadana colombiana porque tengo dos nacionalidades. Él lo está iniciando como proceso de extranjero inicialmente. Ahorita pagas el proceso desde el inicio. Tienen los mismos requisitos, pero pagas el proceso desde el inicio, como una especie de visa. Ujú. Si pasas o no el proceso, si no lo pasas, pues pierdes el dinero. Si lo pasas, súper. Ahorita ya los procesos no hacen el primer filtro de revisar la documentación al mes, sino que tienes que esperar los 6 meses. Al final te dice, pasó o no pasó. ¿Qué se prevé en algunos casos? Si pasó los primeros 2 meses, no hay observación, pero no es algo seguro. Pero sí es bastante, en algunos casos los procesos se tardan 6 meses, en algunos 4 meses, dependiendo de la carrera, en el caso de salud, se tardan un poco más porque la revisión que hacen a la documentación y a la sustentación del título es más delicada, porque son cosas que tratas directamente con seres humanos, que tiene unas implicaciones que puede generarle resultados no favorables a terceros, entonces esa revisión es un poco más compleja. He escuchado casos donde personas inician el proceso y pasan 1 o 2 años y el proceso sigue allí, Mm. no avanza, no te dicen si lo revisamos y te falta algún documento, sino que sigue allí. ¿Y de qué depende eso también? El alto volumen de convalidaciones que tenga actualmente el Ministerio de Educación, porque no solo son títulos de pregrado, sino también títulos de posgrados y maestrías, que también cumplen el mismo proceso. Dependiendo del pregrado, tiene un costo, posgrado tiene otro costo y maestría tiene otro costo. Ya depende de la carrera que vayas a hacer el proceso a convalidar, los requisitos que te pidan y el nivel de estudio, si es pregrado, posgrado o maestría o especializaciones. Pero en teoría ese es el proceso que se maneja. Entonces, listo, hay un tema de la solicitud con el título, otro de la legalización, la apostilla y final, bueno, anteriormente era finalmente el pago, pero hoy en día el pago se realiza pues desde el inicio y Sí, puede señora. tardar diferentes momentos. ¿Y qué te entrega a ti el ministerio, por ejemplo, para poder ejercer? ¿Te entrega un diploma, te entrega una resolución, un acto Te entrega administrativo? una resolución donde dice los datos de la persona, dónde ejerció sus estudios y que ese documento te faculta para ejercer profesionalmente y legalmente en el país. Obviamente esto está complementado con la tarjeta profesional. O sea, ya el Eso trámite te que iba a tú decir, haces sí. luego de ese es la tarjeta profesional, pero inicialmente tienes como un primer aprobado para ejercer legalmente en el país. Sí, entonces ya con ese documento tú puedes trabajar y adicionalmente puedes pedir la tarjeta profesional, que en el caso de Colombia es a través del Colegio Colombiano de Archivistas. Efectivamente. Luego con ese documento, pues ya haces todo el trámite ante el colegio, la solicitud y la validación, todo el proceso que eso conlleva, que ya al interior del colegio tienen unas directrices para ese tipo de solicitudes. Pero sí, el documento inicialmente te permite, primero que reconocerte como archivista profesional en este país y segundo,
ejercer legal de manera legal, conforme a lo que indica la ley 1409. Y te hago una pregunta, ¿esa resolución tiene vigencia o es ya así como uno que tiene el título y es de por vida, pues digámoslo? Es de por vida, no tiene vigencia. Ok, y otra cosa es, bueno, en el caso tuyo, tú tienes doble nacionalidad, entonces el tema de trabajar, digamos que ya teniendo el título convalidado en Colombia, obviamente te permite ejercer como archivista, ¿cierto? Trabajar como archivista. Señor. Para un extranjero, como en el caso que mencionabas de tu esposo, si quiere hacer todo el proceso de convalidación, ¿requiere tener una solicitud de alguna empresa que lo quiera contratar o cualquier persona lo puede hacer simplemente porque lo quiere convalidar y después de eso, pues ya presentarse No, para trabajar? no es necesario una solicitud de una empresa, sino que lo puedes hacer por tema propio. En el caso de mi esposo fue porque le pidieron tener en la empresa donde actualmente trabaja la tarjeta profesional. Ah, claro, Ya él tenía el título convalidado y apostillado, pero no había hecho el trámite como tal porque no se lo habían exigido de alguna manera. sí, En la empresa donde actualmente está, sí le pidieron la tarjeta profesional y obviamente para el proceso de tarjeta profesional, requiere el título. inicialmente tienes que hacer el proceso de convalidación del título, pero no Yusmari, es necesario que tengas una solicitud de una empresa como tal. y como habías comentado que el proceso se puede demorar meses o años, ¿cierto? Dependiendo de lo que sea, ¿el Ministerio de Educación da algún tipo como de certificado de que está en trámite, que de pronto esa persona puede, digamos que tu esposo pueda presentar y decir yo estoy en el proceso? O sea, sí lo estoy haciendo, pero ya no depende de mí porque pues no me han dado respuesta, pero está el proceso abierto. ¿Ellos entregan algún certificado del trámite? Sí, inicialmente tienes dos. Uno lo solicitas por un derecho de petición, donde te digan el proceso inició en el mes de febrero y hasta la fecha está en revisión. O dos, dentro del sistema de convalidaciones en la página web del Ministerio de Educación, te da la opción del trámite. ¿Cómo va el trámite? ¿En qué proceso inició? ¿Cuándo inició? ¿Qué se ha ido avanzando? O sea, te da como una El especie de workflow. línea del tiempo. Sí. Ajá, como una línea del tiempo. Sí. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a dejar igual los enlaces aquí en la descripción de este video para quienes de pronto puedan estar interesados y que puedan como consultar en la página del Ministerio de Educación sobre todo lo que estás mencionando allí, porque puede que hayan personas interesadas justamente, y no solo archivistas, pues también de otras profesiones que quieran aprovechar Sí. hacer el proceso de convalidación en Colombia, que es muy necesario. Uno cuando está en otro país, pues como que no se pierda todo ese tiempo que se estudió y poderlo hacer allí. Una última pregunta ya para terminar. Y es, por ejemplo, digamos que en el caso tuyo, según lo que entendí, no hubo como necesidad de complementar, o mejor dicho, hay casos donde, digamos que la formación en ese caso tuyo de Venezuela, sea una y que en Colombia sea otra y que digan, venga, es que no lo podemos convalidar porque usted no vio en su pensum, por ejemplo, no vemos un curso relacionado con derechos humanos. Voy a decir cualquier cosa, pues por inventarme algo. Es posible que el ministerio le diga, haga cursos en este sentido, presente como los certificados, sus notas, pues no sé, estoy hablando desde la ignorancia, por supuesto, como para poder convalidar y homologar que efectivamente usted está con una formación similar a la que se forman los archivistas colombianos. Estoy poniendo ejemplos, pero puede ser de cualquier profesión y obviamente desconozco pues como los detalles de la formación de cada uno de los dos países para saber si a alguno le falta o le sobra algo, ¿cierto? Bueno, en ese caso hay dos vertientes, pues. En el caso de nosotros, pues, la normatividad en temas de archivo en Colombia está derogada o no implementada hace muchísimos años. Y nosotros estudiamos con la normatividad colombiana, Ah, o sea, con la formación. La de Venezuela Sí, está desactualizada y ya, ok. sí, nosotros estudiamos con la normatividad colombiana. Incluso ya conocía cómo era el proceso de la ley 594 antes de llegar a Colombia, Mm. porque dentro de nuestro material o pensum de estudio la nombran muchos autores asociados a Colombia. Entonces, cuando ya haces la convalidación del título de Venezuela, aquí en Colombia, no está como esa brecha de que no vieron esto, sino que la formación es bastante similar. Incluso antes yo de hacer el proceso de convalidación, hice un estudio de los pensum de las carreras que actualmente dan aquí en Colombia, de varias universidades, y lo comparé con el mío a ver si me podía pasar eso que tú indicas, que me pudiera faltar un curso complementario o que tuviera que hacer convalidación de algunas materias, pero no de todas, o revalidación de unas materias y no todas, pero el conocimiento era tal cual, era muy parecido. Habían carreras o materias puntuales
que no eran el mismo enfoque, pero sí estaban relacionadas. Yo consulté esto también con personas que ya habían hecho el proceso y les preguntaba, ¿te piden algún complemento o algún curso de aquí que sea complementario a la carrera? Y me dijeron, no, hasta ahora no conozco a nadie que le haya pasado. Yo igual, cuando estaba haciendo el proceso, lo que hice fue reforzar conocimientos conforme a la normatividad de aquí, cursos en organización de archivos, en temas de administración y todo el proceso, por si acaso me los pedían en algún punto, pero no fue así. Ok, muy interesante todo eso que estás contando, porque sí, son cosas que uno normalmente no sabe y no conoce, sino que ya pues con la experiencia del proceso se pueden ver. Yusmari, no, muchísimas gracias por contarnos como toda esta experiencia. Espero que les pueda servir a algunos colegas que puedan estar interesados en realizar este proceso. De hecho, pues en otros países, porque no debe ser tampoco tan distinto. Todo Mm. tiene, es una función social al fin y al cabo y todo tiene, digamos que relación. Entonces, muchas gracias por contarnos la experiencia y bienvenida obviamente a Colombia. Yo sé que ya estás desde hace rato allí, que también tienes la nacionalidad colombiana, pero que estudiaste en en otro país, entonces bienvenida a Colombia. Yo sé que está en buenas manos la entidad para la que estés trabajando. Porque en la manera como te expresas de la carrera, de la profesión como tal, se nota que te encanta, que te gusta, tuviste la oportunidad probablemente de empezar de cero en otra cosa, de hacer Sí. otra cosa totalmente distinta y decidiste convalidarla porque te apasiona y quieres seguirla ejerciendo sin importar en dónde te encuentres ubicada. Entonces, felicitaciones por eso y muchísimas gracias por el espacio. Vale, muchísimas gracias a ti por invitarme y invitando también a las otras personas que tengan esos procesos allí y tengan la necesidad o quieran hacerlo, pues que no se nieguen, háganlo y arriesguense porque uno nunca sabe cuándo te toque o te salga la oportunidad de ejercer tu carrera en otro país que no sea el de donde naciste, como fue mi caso. Así es. Muchas gracias.